estamos en una nueva serie que se llama Mateo 6, lo que Jesús espera de sus seguidores. Y la semana pasada, entonces, estuvimos hablando acerca de el dar. Todo esto que vamos a estudiar se encuentra en Mateo 6, por lo tanto, la revelación de la semana pasada fue que Mateo 6 quedaba después de Mateo 5 y antes de Mateo 7. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante, porque Jesús comienza en este sermón a interpretar la ley y después en el 6 ya habla de cosas más cotidianas. Y en esta enseñanza no es la excepción. ¿Por qué? Bueno, porque en esta enseñanza vamos a aprender acerca de el orar. ¿Cómo espera Jesús que sus discípulos oren? Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, habla del dar primero. Dice, cuando ustedes den genuinamente, sean misericordiosos con los demás, con un corazón genuino. Y en esta parte Jesús ya habla de la oración. Ahora, déjenme aclarar algunas cosas y espero no sonar un poco herético con lo que voy a decir. No se sorprenda cuando lo diga, pero Jesús no espera que sus discípulos oren. Wow, ¿cómo así? Sí, Jesús no espera que sus discípulos oren. Jesús presupone que un seguidor de él, que un discípulo, tiene como hábito el orar. Por eso cuando Jesús habla en ese sermón acerca de la oración, dice cuando ustedes oren. Ya vamos a entrar más en materia, pero cuando él dice cuando ustedes oren, es decir que Jesús espera, o mejor dicho, Jesús presupone que todo seguidor de Jesús ora. Pero tendríamos que definir entonces qué es la oración. Pues porque en teoría todos oramos a Dios, todos hablamos con Dios, pero en muchas ocasiones cuando nos preguntan qué es la oración, pues no tenemos una definición como tal. ¿Qué es la oración? ¿Será que orar es recitar el Padre Nuestro? ¿Será que el orar es decir ciertas cosas? ¿Será que el orar es decirle a Dios sus atributos y ya? ¿Qué es verdaderamente el orar? Pero bueno, antes de definirlo, quiero contarle una historia. Hace unos años, bueno, hay una isla que se llama Sentinel del Norte, donde viven unas tribus, donde vive la tribu más aislada del mundo. ¿Alguna vez ha visto esas imágenes en internet? Si las ha visto, bueno, resulta que esto hace referencia a los sentinelenses. ¿Quiénes son estos? Bueno, son unas personas que viven en una isla la cual ninguna otra persona externa de la isla ha podido llegar. Una vez, un hombre llamado John Allen Chau, como lo ven ahí, intentó entrar a la isla. Lo que pasó fue lo siguiente: cuando entró a la isla, se acercó, pues los sentinelenses comenzaron a lanzarle flechas y con todo lo que había lo maltrataron a tal punto de que esta persona murió. Todo por querer entrar a esta isla que estaba aislada de toda civilización. Pero más adelante, específicamente el 4 de enero de 1991, sucedió algo distinto. 13 personas hicieron una expedición a esta isla, pero hicieron algo inusual. Una mujer llamada Mahatmullah, no puse el apellido porque es más enredado todavía. Una mujer llamada Mahatmullah pensó en algo, dijo, en esta isla no hay cocos. Entonces llevó unos cocos y los comenzó a aventar desde una distancia considerable para que los sentinelenses no la atacaran. Comenzó a lanzar cocos y los sentinelenses, pues como nunca habían visto los cocos, se sorprendieron, los agarraron y los comenzaron a hablar entre ellos y bajaron las armas. O sea, cuando los cocos llegaron a la isla, ellos bajaron las armas y se acercaron en son de paz hasta la embarcación. Después de que llegaron a la embarcación, pues agarraron los cocos y se devolvieron. Pero fue el único contacto sin violencia que tuvieron los sentinelenses con las personas del exterior. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Bueno, porque esa mujer, Mahatmullah, creó un sistema de comunicación
entre los centinelenses y las personas que estaban en la embarcación. Y eso tiene todo que ver con la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el sistema, o la oración es el canal que Dios usó para nosotros. Mejor dicho, la oración es el canal de comunicación entre Dios y los hombres. Es la forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Esa es la oración. La oración es la comunicación que nosotros podemos tener libremente con Dios. Pero hay un problema. El problema es que así como todos los regalos de Dios, la humanidad siempre tiende a tergiversarlo. ¿A qué voy con esto? Es que en la oración, en muchas ocasiones, le han puesto más reglas de las que se debería. Entonces, por ejemplo, he escuchado varias veces cuando dicen, es que siempre toda oración tiene que terminar en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si no es así, entonces Dios no la escucha. ¿No? Por ejemplo, hay otras personas que dicen, bueno, y si la oración no termina en amén, entonces, ¿la oración es válida o no es válida? ¿Cuál oración es válida o no es válida? Hay otra forma en la que las personas oran que es válida, que es cerrar los ojos. Pero ¿quiere decir que si yo no cierro los ojos, entonces Dios no me escucha? No, Dios me escucha. Y hay otra que es aún peor. Dice, debería durar por lo menos la oración 1 hora. 1 hora es lo mínimo que usted puede durar orando, porque el Señor ora 1 hora antes de ir a ser crucificado. Entonces usted tiene que orar 1 hora. ¿1 hora? O sea que si yo oro menos, el Señor no me escucha. Y estas y muchas otras son las distorsiones que han ocurrido con el pasar de los tiempos en la oración, en el tema de la oración. Pero esto no es nuevo. Esto ya ocurría en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús dice en Mateo 6, ya en el Sermón del Monte, Mateo 6, 5 al 8 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y estas palabras de Jesús tienen todo que ver pues con la oración, porque Jesús quiere corregir eso y comienza diciendo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. No sean como los hipócritas. Y hay que pensar en algo. Los hipócritas que Jesús habla aquí eran aquellas personas que después está describiendo que les gusta orar en público y todo lo demás. Pero Jesús da dos verdades fundamentales. La primera es cómo no orar y después nos dice cómo debemos orar. Entonces vamos a ver eso en esta mañana. Cómo no orar en base a este texto y cómo deberíamos nosotros orar. ¿Cuál es la forma correcta? Aunque no me gusta decirle forma, sino la actitud correcta al orar. Porque pasa lo mismo con el dar. No es una forma de dar, sino es la actitud correcta que yo debo tener en la oración. Entonces vamos a ver el primer punto y es cuídate de caer en el juego de los hipócritas. Esto que vamos a hablar aquí es cómo no hacerlo. Jesús dice ahí, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Entonces vamos al texto. Iniciando el texto, Jesús lo dice de la siguiente manera. Mateo 5, 6, 5a dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Bueno,
normalmente escuchamos esa palabra de hipócrita como un insulto hacia los demás. Es que usted es un hipócrita. Y es una palabra pesada, es una palabra fuerte, hipócrita. No es algo tan amable. Bueno, la definición de hipócrita tiene que ver con una persona que actúa. Hipócrita es alguien que finge tener cualidades o sentimientos espirituales que en realidad no posee. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor. Es alguien que tiene una máscara y después de que termina de actuar vuelve a ser la persona que era antes de actuar. Eso es un hipócrita, una persona que vive de apariencias, alguien que no es sincero y relevante con todos, sino que es lo que uno le llama coloquialmente doble cara. Cuando dicen, no, es que él tiene dos caras. Y es así. Incluso la palabra hipócrita también se hace referencia a, como les dije, a la actuación. Y entonces, ¿sí han visto esas dos caras de la actuación? Que uno está triste y la otra está alegre. ¿Por qué? Porque de eso se trata la actuación. Ser alguien que uno no es. Hay actores que uno los ve en unas películas, son los más malos, y después uno le cuesta hacer, cuando llegan a ser buenos en otras películas, le cuesta a uno cambiarse el chip de que la persona dejó de ser el malo de la película anterior y ahora es el bueno de esta película. Es muy difícil. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. ¿Por qué? Porque eso es un hipócrita, es un actor. Esos actores le pagan por hacer un papel que ellos no son. Jesús aquí dice, no oren como los hipócritas, no oren como esas personas que son una cosa en un lado y otra cosa en otro lado. Esos hipócritas, mejor dicho, Jesús lo está diciendo, ellos son unos palabreros. Ellos les hacen creer a ustedes que son los más espirituales cuando en verdad no lo son, cuando pueden estar secos por dentro y oran como si fueran los más espirituales y los más cercanos a Dios. Y es difícil a veces identificar a un hipócrita porque uno no está completamente con las personas todo el tiempo. Pero tiene que ver más conmigo. Tiene que ver con, porque Jesús lo pone así. Dice, cuando ustedes oren, no sean quienes, ustedes como los hipócritas. O sea, no sean, revísense de no orar como los hipócritas. ¿Por qué? Bueno, porque los hipócritas tienden a confundir a la gente y tienden a convencer a las personas de que son los más espirituales. ¿Sí? Entonces, los hipócritas pueden ser los mejores hablando con otros de lo espirituales que pueden ser o de esto o de aquello, pero en realidad por dentro pueden estar secos. Y para ilustrarles mejor esto, quiero contarles otra historia. En el siglo XIX vivió un hombre que se llamaba Gregor MacGregor. No sé si alguno lo ha escuchado. El caso es que Gregor MacGregor era un escocés extremadamente carismático. Era una persona que convenció a multitudes de que era el cacique de una isla que se llamaba Pollais. Como pueden ver en pantalla, entonces están viendo el escudo de esa isla. Era un país. Y esta persona con su carisma se acercaba en el Imperio Británico, se acercaba a las personas de dinero y les ofrecía terrenos en este país, Pollais. Tanto así que les decía que en Pollais no se pagaba impuestos. Entonces usted, imagínese esto, le decía, le vendo el terreno a mitad de precio, no tiene que pagar impuestos. Y la persona, claro, ¿cómo no? Hubo incluso personas que vendieron sus propiedades para mudarse a Pollais y todos contentos, pues prometió tierras, riquezas, un futuro próspero, vendió propiedades en todo el país. Era un paraíso para las personas, era como Mónaco hoy en día. Solo que hay un problema, había un pequeñito problema. Resulta que Pollais no existía. O sea, era un país que no tenía tierra. Por lo tanto, este hombre llegó a convencer a muchas personas de comprar terrenos, como lo que dicen, terrenos en el aire, pues no existía. Y es que de esa misma forma los hipócritas tienden a convencer a los demás de que son verdaderamente, en este caso,
ellos en el tiempo de Jesús convencían a los demás de que eran verdaderamente espirituales, de que estaban cercanos a Dios, cuando en realidad no eran cierto. Por eso Jesús lo dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, no sean como ellos. Y sigue diciendo en el versículo 5, regálamelo por favor, dice: porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Cuál era la intención de estas personas hipócritas? Bueno, la intención de ellos era ser escuchados por los demás. Recordemos que los judíos tenían 3 horas de oración. Aproximadamente hoy en día sería a las 9 a.m., a las 12 y a las 3 de la tarde. Bueno, esos hipócritas salían intencionalmente tarde de la casa hacia el templo para que cuando fuera la hora de oración tuvieran que quedar en una esquina concurrida y las personas que pasaban ahí lo vieran orar y dijeran: wow, qué persona tan espiritual, qué persona tan piadosa. Y muchos de ellos también les gustaba orar en público, orar fuertemente en la iglesia. Ahora, ¿quiere decir esto que entonces nosotros la única forma en la que tenemos que orar es en silencio y callado? Entre más callado oremos, mejor. No, no hay una norma para eso. El caso que está atacando aquí Jesús es la actitud. ¿Cuál es la actitud que tenían esas personas al orar? El objetivo de esas personas al orar no era acercarse a Dios. El objetivo de ellos no era Dios, no era la comunión, no era acercarse al Señor, sino tener una reputación espiritual. Por eso Jesús le dice: ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que ya son alabados por las personas. Jesús en otra ocasión también habla directamente acerca de los hipócritas. Por ejemplo, en Mateo 23, 27 y 28 dice lo siguiente. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a los sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Es decir, entonces, que la hipocresía es algo peligroso. Caer en la hipocresía es algo peligroso. Y entonces aquí viene la advertencia para nosotros, porque aunque Jesús aquí está hablando de la hipocresía en la oración, no sean hipócritas al orar, la hipocresía también puede permear todas las áreas de nuestra vida. Es muy fácil caer en una doble vida espiritual. Es muy fácil caer en tener apariencias en un lado, ser uno, por ejemplo, aquí en la iglesia, y cuando llegamos a casa, ¿cómo somos? En muchas ocasiones somos los mismos, y ya hablando de nuestras actitudes en todo momento, en muchas ocasiones somos los mismos cuando estamos acá en la iglesia que cuando estamos en el trabajo bajo presión. Somos los mismos nosotros frente a nuestros hijos y nuestra familia que cuando estamos acá en la iglesia, porque hay una cultura, o puede pasar, puede pasar que seamos una cosa un domingo en la mañana aquí en la iglesia y que cuando lleguemos a casa cambiemos completamente, y nuestra familia es la que ve esas cosas. Por lo tanto, el mandato aquí es: no sean como los hipócritas, no sean como ellos, tanto al orar como en cada situación. Seamos los mismos siempre. Seamos los mismos siempre, porque Jesús le dice a ellos: están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué? Porque su corazón es verse hacia los demás y no quieren tener un corazón genuino. Entonces, la primera advertencia que Jesús hace en este sermón es: cuídense de orar como los hipócritas, no sean como ellos, que tu oración sea para comunicarte con Dios y no para ser escuchado por los demás. Ese es el primer
tema que Jesús habla aquí. Dice, no sean como los hipócritas. Entonces, la advertencia para nosotros es no seamos como los hipócritas, no tengamos una doble cara, sino que nuestra vida sea siempre la misma frente a las personas y frente a Dios, que nuestra vida sea la misma cuando estamos solos y cuando estamos aquí el domingo en la iglesia, que nuestra vida sea la misma cuando vamos a nuestro trabajo y tenemos presión y tenemos mucho trabajo y estrés y todo lo demás, y que sea la misma también cuando estamos un domingo aquí en la iglesia, cuando estamos reunidos todos juntos. Jesús dice, no caigan en ese juego, no usen máscaras, sean genuinos, sean los mismos. Y esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza, y es, ora a Dios de forma genuina e íntima. Ora a Dios de forma genuina e íntima. Entonces ya vimos cómo Jesús nos dice, no oren así. O sea, Jesús ya nos dice, bueno, no oren así. Ahora, ¿cómo deberíamos orar? ¿O cuál debe ser mejor nuestra actitud? Porque no es que haya un formato o una regla para decir, bueno, usted tiene que orar así, 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 no. Sino cuál debe ser nuestra actitud. Bueno, nuestra actitud debe ser una actitud genuina e íntima con el Señor. Dice el versículo 6 del texto que estamos revisando de Mateo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué Jesús aconseja que nosotros oremos en lo íntimo? Bueno, primeramente para evitar la hipocresía y evitar que oremos para que los otros nos escuchen. Pero también Jesús aquí está diciéndonos, entra en tu cuarto, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Por qué? Porque tu Padre te conoce, tu Padre conoce tus luchas, tu Padre conoce tus fallas, tus temores. Nuestro Padre conoce nuestros pensamientos, nuestras derrotas, nuestras victorias, todo lo conoce el Señor. Pero déjeme decirle algo, a pesar de todos los errores que nosotros cometemos, que Dios ve, Él aún así nos ama. A pesar de todas las fallas que nosotros cometemos, el Señor aún así nos ama. El Señor sabe cuántas veces le has obedecido y también cuántas veces le has desobedecido. Y sin embargo, Él así te recibe y te ama porque ama a Cristo. Por eso dice, ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Esto para las personas que estaban escuchando era algo novedoso. ¿Por qué? Pues porque ellos no acostumbraban llamar a Dios Padre, sino que acostumbraban a llamar a Dios como lo que es. Él es santo, Él es poderoso, Él es grande, pero no había esa cercanía de decirle Padre. Y ahora quiero hacer un paréntesis acá, porque también es cierto que uno puede caer en faltar el respeto a Dios cuando dice, bueno, como Él es mi Padre, entonces yo le digo papito, Diosito, y tampoco es correcto faltar el respeto a Dios. Sin embargo, sí es bueno que nosotros nos acerquemos confiadamente ante Él. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Y yo no sé, Julio todavía no habla, pero cuando él se acerca a mí, dice papi, ya dice papi. Y se acerca a mí, pero se acerca queriendo abrazarme, queriendo hablar conmigo, queriendo acercarse a mí, porque yo soy su padre y él entiende que él es mi hijo y que yo voy a cuidarlo. Bueno, de esa misma forma genuina, sincera, así como un niño se acerca a su padre, es que Jesús quiere que nosotros oremos, que oremos a nuestro Padre de una forma genuina y sincera. Alguien que ora así está cercano a Dios, que no tiene que hacer de su oración un ritual grandioso donde usted le dice palabras a Dios que a veces ni entiende. Usted dice soberano, inmaculado, grande y poderoso. Y muchas de esas 4 palabras ni siquiera las dimensiona uno. Yo te invito a que cuando vayas a orar, te acerques a Dios de forma genuina y si le vas a decir poderoso, detente un segundo y piensa, wow, mi Dios es poderoso. Si le vas a decir, tú eres santo, detente un segundo y piensa, sí Señor, tú eres
santo, pero también eres mi Padre. Alguien que entendió esto muy bien fue el rey David. En el Salmo 103:13 dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos. Ese es nuestro Dios, como un padre con sus hijos. Amén. Nuestro Dios es un padre amoroso que quiere que nosotros oremos a Él. Por lo tanto, nuestra oración debe ser de una forma genuina, sin repeticiones que muchas veces se convierten en muletillas. Y suele pasar que a veces oramos y le decimos de 10 palabras, decimos 7 veces Señor y 3 lo que queríamos decir. O decimos soberano, exaltado, poderoso, y es porque lo hemos escuchado, pero más no es porque queramos decirlo, sino que uno dice, bueno, primero toca exaltar al Señor antes de pedirle. Primero hay que agradecer después de pedirle. Miren, les voy a contar un testimonio. Hace muchos años, yo estaba en la iglesia y estábamos ensayando, y había una baterista, pero la baterista siempre se salía del tiempo. Y entonces yo tocaba la guitarra y a veces me hacía perder. Y yo estuve a punto de bajarme del ensayo y decir, no puedo más. Y fui al baño y allá yo dije, Señor, yo no puedo más, yo quiero ya dejar de ensayar. Ya, yo quiero, dijo, Señor, ya, yo no quiero más. Y creo que ha sido una de las oraciones más sinceras que he tenido con el Señor. No tuve que decirle al inicio, Señor poderoso, Padre Santo, no, porque estamos ensayando. No tenía el tiempo para eso, pero sí sé que Él me escuchó. Y yo sé que les ha pasado en cuántas ocasiones no hemos estado a esto de perder la cabeza y hemos ido a Dios y le hemos dicho, Padre, ayúdame. Miren, ese gesto genuino de pedirle ayuda a nuestro Padre, eso es valioso. Es más valioso que repeticiones que nosotros ni entendemos. Así que la próxima vez que vayamos a orar, no lo hagamos por cumplir, no oremos solo porque hay que orar. Nuestra mente tiene que estar concentrada en qué estamos haciendo. Estamos hablando con Dios. Suele pasar también cuando oramos al almorzar. Sí, Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Así fueran esas cortas palabras, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo? O sea, ¿de verdad estamos siendo conscientes y diciéndole a Dios, Dios, muchas gracias por esta deliciosa comida? ¿Alguna vez le ha dicho gracias por el pan? O sea, si tiene pan, gracias por la ensalada, gracias por la carne, gracias por esto que me provees, porque todo es porque tú lo provees. O repetimos solo porque, no oramos antes de comer. Mis hermanos, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Tenemos que orar de forma genuina. Es la actitud, no es la forma, es la actitud que tenemos nosotros en la oración. Y déjame preguntarte esto, ¿cuándo fue la última vez que confesaste un pecado delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dios y le dijiste, Señor, no puedo más con este pecado, ayúdame? Señor, he pecado en esto y en esto y en esto. La oración no es solo para pedir, también es para acercarnos a Él y abrir nuestro corazón. Por ejemplo, en el Salmo 51, 1-3, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu amor y de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Le hemos dicho algo parecido a Dios? ¿Le hemos dicho, Señor? Porque en muchas ocasiones podemos acercarnos y decirle, Señor, perdona mis pecados. Si nos tomáramos el tiempo de decirle al Señor, Señor, perdóname porque hoy levanté la voz, contesté mal a cierta persona. Perdóname, Dios.
te he fallado a ti, te he fallado. Es una actitud correcta, es una actitud que se detiene a pensar verdaderamente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a lo que Dios me está encaminando. Pero ¿cuál es el problema de todas estas cosas? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Porque tenemos que ser realistas, en muchas ocasiones no es porque queremos ser escuchados por los demás. En ese caso sí era, pero en nuestra cultura no pasa así. Nosotros no es que nos paremos en las esquinas de las calles a orar para que todo el mundo nos vea. Lo peor que nos puede pasar es que si nos ponemos a orar en la esquina, alguien nos empuje para que crucemos la calle. En nuestra cultura suele pasar que la oración se vuelve algo más cotidiano y religioso, y es por lo siguiente. Una de las razones es que no somos conscientes de que Jesús murió para que tuviéramos acceso al Padre. En muchas ocasiones no somos conscientes de esto en nuestras oraciones. Podemos caer en el error de orar solo por orar y no pensar verdaderamente, wow, Jesús murió para que yo tuviera acceso al Padre y pudiese acercarme a Él. El otro problema que puede ser es que no recordamos que Dios ha provisto todo para escucharnos. Dios ha provisto todo para que nosotros nos acerquemos a Él. Él proveyó a Jesús para que muriera en la cruz, para que nosotros tuviésemos acceso al Padre Celestial, para que nos acerquemos a encontrar el oportuno socorro. Y la última es que no dimensionamos que el Creador del universo es quien oye nuestras oraciones. A veces pensamos que Dios puede estar tan ocupado escuchando los problemas de todos los demás que de pronto no tiene tiempo para escuchar uno más. Pero no es así. Ve a tu Padre, ve al Señor y confía en Él. Confía en que tu Padre te escucha. Aquel Dios creador del universo también es tu Padre, se acerca a ti y te escucha. Es tu Padre. Pero bueno, Jesús ya nos ha dicho, bueno, no oren de esta manera, y nos dicen, ahora oren así, acérquense a Dios de forma correcta, porque todo tiene que ver con la actitud. Y yo les invito a que cuando vayamos a orar, nuestra actitud sea de forma genuina, sincera, delante de Dios, que nos acerquemos a Dios confiados de que Él nos escucha. Y suele pasar que haya una pregunta en nuestra cabeza y es la siguiente. Puede pasar, bueno, ¿y si Dios lo conoce todo? Si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, si Dios ya conoce todo lo que yo hago, sabe lo que va a pasar, sabe el futuro, sabe todo, entonces ¿por qué orar? ¿Por qué yo debería orar? Bueno, Dios ha provisto las condiciones para que las cosas sucedan y nuestro deber es orar al Padre porque Él quiere que nosotros vayamos a Él y le pidamos con todo el corazón, porque si no, pues Él hiciera las cosas sin necesidad de que nosotros oráramos. Pasa lo mismo con la salvación. Dios ha determinado salvar a las personas, pero ha decidido que sea a través de la predicación del Evangelio que las personas sean salvas. De la misma forma pasa con la oración. El Señor nos dice a nosotros, oren, acérquense al Padre para que tengamos comunión con Él y hallemos respuesta a las oraciones. El problema es que muchas veces nosotros quisiéramos que Dios contestara las oraciones a nuestro modo. Nosotros quisiéramos que Dios contestara las oraciones como a nosotros nos creemos que debería ser, pero no es así. Dios contesta a su voluntad porque el Señor nos da lo mejor de lo mejor. Si Él cambiara eso y si Dios cambiara la forma en que provee a sus hijos, entonces sería algo menos de lo mejor porque el Señor ya quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces en nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos cosas que no nos convienen. Como dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal para sus deleites. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Eso nos lleva al tercer punto y es lo siguiente. Confía en que Dios ya sabe lo que necesitan. ¿Creen que se le escapa algo a Dios? Dios ya sabe lo que tú
necesitan. Dice Mateo 6:8, por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Mis hermanos, Jesús ahora nos lleva a una verdad que es completamente real, y es que nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Creen que es así? Claro que sí. El Señor conoce cuántas veces has orado llorando, pidiéndole por cualquier situación. El Señor sabe cuántas veces tú te has acercado a Él de forma genuina y le has dicho: Señor, necesito esto. El Señor lo sabe. Por eso dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Miren, la oración no es un discurso para informar a Dios, ni un intento de convencerlo de cambiar su voluntad. La oración es un espacio donde descansamos en su cuidado, donde descansamos en su voluntad y donde aprendemos qué es lo que Dios está haciendo. Dios quiere que entendamos que no estamos hablando con un Dios que es indiferente a nuestro dolor. Por eso la oración, porque Él quiere que nosotros vayamos a Él y nos arrodillemos y nos postremos y le digamos: Señor, ayuda, aquí estoy, te necesito. Porque Él conoce todo. Él conoce todo lo que nos pasa en la semana. Él conoce cuántas veces nosotros nos hemos sentido tristes. Él conoce cuál es el dolor que estás pasando, que puedes estar pasando en esta temporada. Él conoce tu situación. Pero la buena noticia de todo esto es que Él no es indiferente a tu dolor, sino que Él te escucha. Él conoce todo de ti. El Salmo 139, 1-4 dice: Oh Señor, tú me has escuchado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Mis hermanos, esto es real. El Señor conoce tu dolor, conoce tu vida, pero no es indiferente. Él se acerca a ti. Y pasamos por diferentes situaciones que en muchas de ellas nos colocan tristes, nos agobian y a veces es como: ya no puedo más. ¿Sí les ha pasado? Claro que sí. ¿Les ha pasado que llega una situación tan difícil que uno dice: no puedo, ¿qué hago? Bueno, antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya conoce la necesidad, pero Él quiere que nosotros, como hijos que amamos al Padre, vayamos a Él y le digamos: Padre, te necesito. Él quiere que nosotros vayamos a Él y le digamos: Señor, tú eres mi todo, yo necesito de ti. Filipenses 4:6-7 dice lo siguiente: no se preocupen por nada. A ver, si examináramos este texto y lo dejáramos hasta ahí, dice: no se preocupen por nada. ¿Cómo uno no se va a preocupar por nada si siempre tiene preocupaciones? Entonces, ¿cuál es la forma de no preocuparnos por nada? Bueno, ahí lo sigue diciendo. En cambio, o sea, en vez de preocuparse, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿Cómo hacemos para experimentar la paz de Dios? Bueno, díganle a Dios todo lo que necesitan. ¿Usted quiere experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Acérquese al Señor. Ore a Él y dígale a Dios lo que necesita. Porque sigue diciendo el texto: la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Quiere decir que entonces cuando yo ore, ya después de la oración voy a sentir paz? ¿Sí? Sí. Porque vamos a nuestro Padre y le dejamos todas nuestras cargas. ¿Por qué a veces no recibimos paz? Porque estamos orando, pero también estamos pensando en cómo solucionamos el problema a nuestro modo.
Estamos orando y pensamos que es como si la Biblia dijera a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? No. Yo te invito a que cuando ores a Dios lo hagas de forma genuina, de forma sincera, y que vayas a Él y descargues todo lo que sientes. Él te escucha, Él es tu Padre, Él no está lejos, Él es cercano a ti. Él quiere que tú te acerques y ores con un corazón genuino. Dios quiere que la oración sea un espacio de reposo y no de angustia. Él quiere que muchas veces oremos creyendo en lo que Él va a hacer y que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Él tiene cuidado de nosotros? Sí. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ir al Padre y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero ¿qué sucede? En la oración puede pasar que no somos sinceros y que estamos orando desconectados. Solo estamos diciéndole a Dios, Dios, ayúdame con esto y esto y esto y esto. Y en nuestra mente después de orar, bueno, ¿y ahora cómo lo solucionamos? Tenemos que orar confiando en que Dios conoce todas nuestras necesidades y confiar en que la oración tiene el poder de que las cosas sucedan. Confiar en Él, en el poder que tiene Dios. Hay una frase que va a aparecer en pantalla, dice, oramos porque dependemos de Él, no porque Él dependa de nuestra oración. Oramos porque dependemos nosotros de nuestro Dios. Es necesario que cuando oremos nos acerquemos sin miedo, sin presión, que nos quitemos esa máscara de que todo está bien y le digamos a Dios, Señor, no todo está bien. Que le digamos, Señor, no todo está bien. Señor, este pecado me está ganando. Que le digamos, Señor, las cosas no están saliendo como yo esperaba. Que le digamos, Señor, mis hijos no están actuando como yo esperaba. Creo que las oraciones que uno más hace son hacia los hijos. Creo que ellos son un motor de oración. Y es así, porque cuando tú oras por un hijo, tú oras sin máscaras, tú oras desesperado, porque quieres que tu hijo se acerque a Él. Acerquémonos sin presión, sin miedo, sin máscaras, sin tratar de impresionar a Dios. ¿Creen que vamos a impresionar a Dios con nuestra palabrería? No. Acerquémonos de forma genuina a nuestro Dios y digámosle, Padre, mira, esto está así. Aquí estoy. No sé qué hacer, no sé qué más hacer, estoy perdido. Necesito de tu ayuda. Todo esto lo tenemos gracias a Cristo, porque dice Hebreos 4:16 que gracias a Cristo, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis hermanos, Dios no está lejos de tu necesidad, Dios no está lejos de lo que estás pasando, Dios no está lejos ni es indolente de lo que está sucediendo en tu vida. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, cuando ustedes oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, allá donde nadie los ve, ora a tu Padre. No les dice oren y ya, dice ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará. Esa es la recompensa la recibimos del Padre. ¿Cuál es la recompensa? Él nos escucha. A los hipócritas los escuchaban las personas, pero cuando nos acercamos a Dios genuinamente, Él nos escucha. Cuando nos acercamos a Dios de forma genuina y real, Él está ahí para escucharte. Tienes un teléfono directo con Dios 24/7. No pierdas el tiempo diciéndole cosas que ni siquiera tienen sentido, ni siquiera piensas. Acércate de forma genuina a Dios y dile, Señor, aquí estoy. No oremos como los hipócritas, como los que no tienen
como los que no entienden lo que están diciendo. Oremos a Dios de forma genuina, de forma sincera.